La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Nuevamente les doy la bienvenida a una nueva semana web, iniciando este espacio con nuestro taller denominado Nutrición y Salud Sexual en Hombres y Mujeres, factor clave de éxito en el desempeño laboral. Nos acompaña nuestra experta Mireya Delgadillo, nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días, bienvenida. Doc, no te estamos escuchando, por favor enciende tu micrófono. Muy buenos días, espero que hayan tenido un feliz puente y que empecemos esta semana con mucha energía, con mucha alegría. Claro que sí, doctora, así será. También un feliz inicio de semana para ti. Te dejo entonces ya con los asistentes para que iniciemos nuestro taller del día de hoy. Claro que sí, vamos a empezar hoy con nuestro principal objetivo, que es dar a conocer a los asistentes algunos aspectos muy importantes del papel que desempeña la nutrición saludable en la vida sexual, tanto masculina como femenina. Cuando hablamos de vida sexual, vamos a pensar que estamos hablando de sexo, solamente de la actividad sexual, pero no, esto conlleva muchísimas cosas, desde nuestro crecimiento y desarrollo hasta la vejez. Entonces es bien importante que esto lo tengamos muy en cuenta. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las hormonas masculinas, las hormonas femeninas y todos los aspectos nutricionales. ¿Qué son las hormonas sexuales masculinas? Vamos a darle prioridad aquí a los hombres para que no se sientan desplazados, porque siempre las mujeres en primer lugar. No, vamos a hablar primero de los hombres. ¿Qué son las hormonas sexuales masculinas? Son las llamadas andrógenos, que son aquellas que se producen principalmente en los testículos y cuya regulación depende del hipotálamo y la hipófisis,
las partes del cerebro que se encargan tanto de estimular la producción de estas hormonas como de controlar la cantidad que se secreta de ellas. Entonces aquí, pues no vamos a hacer una clase de fisiología, ni de fisiopatología, ni nada de estas cosas, pero aquí vemos cómo se produce este ciclo en el hipotálamo, la hipófisis, luego pasa a los ovarios, a los testículos, y se producen los estrógenos, la testosterona, luego la testosterona va donde corresponde, a los testículos, se produce también, se va a la producción de las glándulas mamarias, el útero y el pene. Esto es bien importante. Durante la pubertad los niños se van transformando en adultos. Esto lo hemos visto a través de todas las capacitaciones que hemos hecho en el proceso de crecimiento y desarrollo y de la nutrición en las diferentes etapas de la vida. Entonces es el momento en que empieza a jugar un papel muy, muy clave los andrógenos. ¿Por qué? Porque es la edad en que aparece el vello púbico y corporal y en general, pues aparece el vello púbico, empieza a salir la barba, empieza a salir pelo en el pecho, entonces ahora sí es un hombre pelo en pecho. Hay cambio en la voz, el desarrollo de la masa muscular se incrementa, hay un crecimiento de los órganos sexuales, desarrollo de los testículos, además de la espermatogénesis, o sea, se empiezan a producir los espermatozoides, entre otros efectos, preparando así al varón para las necesidades de la vida adulta. Aquí es donde juega un papel supremamente importante, tanto la formación que le demos a nuestros hijos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de salud, es muy importante porque aquí empiezan entonces todas las falsas creencias, los malos hábitos, los buenos hábitos, todo esto hay que fortalecer los buenos hábitos, eliminar esas falsas creencias y empezar a nutrirse muchísimo mejor para prepararse a una edad adulta y a una actividad sexual responsable. Esto es y segura. Es bien importante que esto lo tengamos en cuenta. La testosterona en los hombres, este andrógeno, por esto generalmente se llama andropausia, porque tiene que ver con los hombres, todo lo que es andro tiene que ver con los hombres. Comienza su función unas semanas después de la implantación del embrión en el útero materno, cuando se desarrolla la expresión sexual del futuro bebé. Y así sabemos si va a ser una niña o si va a ser un niño. Además de esta función, la testosterona es fundamental. ¿Para qué? Para el mantenimiento del tono muscular y de los huesos, para la producción de los espermatozoides y para mantener la libido, para mantener el apetito sexual activo. Esto es supremamente importante y esto se va produciendo desde la pubertad hasta la edad adulta y hasta la vejez. Esto es bien importante que lo tengamos muy, muy presente. Las hormonas femeninas, o sea, los estrógenos, son hormonas sexuales esteroideas derivadas del colesterol. ¿Se acuerdan ustedes que yo les he dicho por qué es tan importante el consumo de grasa, pero de grasa sana, de grasa saludable? ¿Por qué? Porque se producen las hormonas a expensas del colesterol, a expensas del metabolismo de las grasas, también se están produciendo las hormonas y por esto es que se presentan tantas alteraciones en las mujeres que no tienen grasa en su organismo, que su metabolismo de las grasas está alterado, entonces no producen las hormonas necesarias para, por ejemplo, poder tener un embarazo y poder tener un hijo. Esto es bien importante, se producen alteraciones, hay amenorrea, se producen una serie de alteraciones. ¿Por qué? Porque las hormonas femeninas no se están produciendo adecuadamente cuando no tenemos colesterol disponible en nuestro organismo para que se produzcan todos estos procesos. Entonces, los esteroides se producen principalmente por los ovarios, la placenta durante el embarazo y en menores cantidades en las glándulas suprarrenales. La progesterona es una hormona femenina que es la principal en la clase de hormonas denominadas los progestágenos y los progestágenos son hormonas sexuales como los estrógenos y los andrógenos. Para nosotras las mujeres los estrógenos, para los hombres los andrógenos, que influyen en el desarrollo sexual durante la pubertad y están relacionadas con la reproducción. Entonces es muy, muy importante que esto tengamos un poquito de claridad al respecto. No se trata de que hagamos un estudio sobre las hormonas porque pues nos gastaríamos muchísimo tiempo. La función de los estrógenos son los responsables ¿de qué? Del desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas, como el crecimiento de las mamas, o sea, de los senos, como la aparición del vello púbico,
y la aparición de la menstruación. Perdón aquí por el bello, que me quedó bello como si fuera lindo, pero realmente se me fue ahí una vez. La aparición de la menstruación, esto es muy importante en las niñas. Los estrógenos son muy importantes también durante el embarazo, estimulan el crecimiento del útero y así se adapta al desarrollo del bebé. Aquí ven ustedes cómo se va encajando, cómo el bebé se va acomodando dentro del útero para tener una buena posición y se va acomodando para el nacimiento. Esto es bien importante y favorece el aumento de la producción de la leche materna y el volumen de los senos. Esto es bien importante también. Si tenemos un buen metabolismo, una buena producción de hormonas, no vamos a tener problemas ni para la lactancia ni para el crecimiento de nuestro bebé dentro del útero. Los niveles de estrógeno, la premenopausia y la menopausia. Entonces aquí ya hemos pasado una serie de tiempo, una serie de actividades, hemos disfrutado nuestra vida, hemos tenido un matrimonio o hemos tenido una relación, hemos tenido hijos y hemos llegado a una edad en que se aparece la premenopausia y luego la menopausia. Entonces los niveles de estrógeno empiezan a bajar dramáticamente después de la menopausia debido a que hay pocos folículos en los ovarios. Además, estos folículos ya no crecen ni producen los picos de estradiol que ocurren durante el ciclo menstrual. Entonces aquí ustedes, aquí en la edad, a los 20 años, pues estamos produciendo muchos estrógenos, en los 30 ya estamos hasta el cogote, como dicen, en los 35 ya todo nuestro cuerpo está lleno de todas las hormonas que necesitamos, pero a partir de los 40 empiezan a bajar y en muchas mujeres se puede presentar una menopausia precoz o se puede presentar ya la sintomatología de la menopausia. Y en los 50 y a los 60 ya se produce la menopausia y en la edad ya mayor, entonces los estrógenos disminuyen, casi que se nos van a los pies. Entonces este es el ciclo de nuestra vida sexual, de nuestra vida fisiológicamente sexual, donde las hormonas empiezan a decrecer en su producción y empezamos a presentar una serie de síntomas que pueden ser causa de muchas alteraciones. Entonces es bien importante que esto lo tengamos en cuenta. Vale la pena mencionar aquí, y es una experiencia que he tenido a través de la consulta que yo he realizado durante todo el tiempo que he ejercido mi profesión, y es que en esta edad, entre los 40 y los 60 años, es increíble, pero se pueden llegar a presentar matrimonios destruidos, separaciones que son absurdas. ¿Por qué? Porque resulta que empieza a disminuir el deseo sexual en las mujeres y en los hombres todavía no ha desaparecido. Entonces, esto hace que haya alteraciones y que los señores a veces busquen una satisfacción fuera de casa que no es lo adecuado, que no sería lo ideal, porque pues los hemos acompañado a través de nuestra vida y cuando llegamos a los 50 y a los 60 no es posible que nos echen a un lado. Entonces, esto es importante que lo aprendamos. ¿Por qué? Porque esto es una lección para que nos capacitemos y estemos preparados para esa época de la vida en que cambia nuestra actividad, en que cambia nuestra fisiología y debemos estar preparados para esto responsable y seriamente. Entonces empiezan a aparecer síntomas como son el aumento de peso, como las menstruaciones irregulares, como cambios corporales, entonces se nos empieza a acumular la papita que nos comemos, se nos empieza a ver en la barriga, se nos empieza a ver en las caderas y ya empiezan los problemas de que el señor se pone bravo porque la señora está gorda, que porque ya no le gustan gordas, que porque sí, que porque no. Entonces todo este tipo de cosas, pilas, pongámonos las pilas. Los sofocos, entonces empiezan los calores que son desesperantes y que en la noche no nos dejan ni dormir, que tenemos que estar con las ventanas abiertas, así esté cayendo el aguacero más espantoso y esté haciendo el frío más frío. Nosotros estamos muertas del calor, pero son unas oleadas de calor que estamos sintiendo. Hay cambios de humor, de pronto estamos buenamente, estamos felices y simpáticas y agradables, y de pronto nos ponemos furiosas sin saber por qué. Entonces, todo esto tenemos que aprenderlo y tenemos que aprenderlo a manejar. Se presenta sequedad vaginal, entonces para esto hay situaciones desagradables con los esposos, pero ¿qué? Esto se necesita buscar ayuda, ir al médico, ir al ginecólogo, que les den solución a todos estos problemas, porque todo tiene solución en la vida, menos la muerte, pero todo tiene solución. Se presenta insomnio, entonces se pasan unas noches horribles, se pasan unas noches desesperantes porque no se puede dormir como siempre se dormía, entonces hay
se despierta la señora a las 2, 3 de la mañana y después no se puede volver a dormir, entonces se levanta a hacer oficio, se levanta a hacer otro tipo de actividades, entonces el esposo se pone bravo y entonces empiezan las peleas. Por eso es que es importantísimo estar preparados. Las que ya hemos pasado por estas circunstancias, pues bueno, ya pasó, pero las que no han pasado por estas circunstancias, prepárense para esto, porque además de la actividad fisiológica se presentan unos cambios emocionales bien importantes que tenemos que tenerlos en cuenta, y también se presenta una pérdida de cabello. Entonces todo esto son síntomas de la menopausia que debemos empezar a controlar desde el momento en que empezamos a sentir los primeros síntomas de la menopausia. La menopausia implica cambios físicos y emocionales por disminución de los estrógenos. Entonces, los músculos pierden firmeza en beneficio de la grasa. ¿Esto qué quiere decir? Vamos perdiendo músculo y vamos aumentando de peso, pero a costillas de la grasa. Entonces, ahí es cuando tenemos que tener conciencia de lo que comemos, de lo que estamos haciendo, de la actividad física. Los huesos sufren una importante disminución en su densidad de origen de la osteoporosis. ¿Esto qué quiere decir? Empezamos a tener problemas si no hemos tenido un buen aporte de calcio a través de toda nuestra vida y si no tenemos una alimentación adecuada, si no estamos haciendo una actividad física adecuada, vamos a tener problemas de osteoporosis o de osteopenia, que quiere decir disminución del calcio en los huesos. Esto es muy peligroso porque podemos llegar a fracturarnos con cualquier cosa, nomás un toquecito sobre la mesa y ya con eso nos fracturamos el dedo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, y para esto es muy importante la alimentación, la actividad física y la vitamina D y el calcio, que más adelante lo veremos. Aparecen otros síntomas que ya lo estábamos viendo aquí: el aumento de riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo se altera, porque estamos aumentando de peso y porque empezamos a presentar, por ejemplo, mucha grasa en el abdomen, y esto que es un riesgo cardiovascular alto, como lo hemos visto en anteriores capacitaciones, donde podemos sufrir un infarto y podemos tener problemas posteriores. Y tenemos una fragilidad emocional, tenemos los sentimientos a flor de piel, que si nos dicen bonitas lloramos y si nos dicen feas también. Entonces esto es bien importante que lo tengamos presente. Preparémonos para esto, tengamos una actitud buena para esto, que es muy, muy importante. Debemos tener presente que la actitud que se asuma frente a esta etapa de la vida es determinante, y hay dos aspectos que son muy importantes y que yo quiero que los tengan en cuenta, y es que es la alimentación sana y el ejercicio físico, lo que les vengo diciendo. Pero también hay que abandonar esos malos hábitos que tenemos y que hemos afirmado a través de nuestra vida, dadas las circunstancias laborales, dadas las circunstancias sociales. Tenemos que abandonar esos hábitos, esos malos hábitos que nos pueden complicar la vida cuando llegamos a la edad de la menopausia, que es, tenemos que tener una moderación en el consumo del alcohol, el abandono del tabaco y una vida social satisfactoria. Ya esa rumbeadera, ya ese tipo de cosas ya pasaron a la historia en esta edad. Entonces, por favor, hay que tener control sobre eso, y más ahora que estamos en esta pandemia donde tenemos que estar más o menos escondidos un poquito, retraídos un poco de estas actividades sociales. Entonces dediquémonos a nosotras mismas, dediquémonos a nosotros mismos, porque esto va también para los hombres. Hagamos ejercicio, tengamos una alimentación sana, tengamos una actividad emocional agradable en familia, integrémonos más a nuestra familia, más a nuestro esposo, más a nuestros hijos, a nuestros seres queridos con los que estemos compartiendo. Entonces, aquí hay unas pautas para mejorar la alimentación. Y esta es una alimentación encaminada a mitigar los síntomas de la disminución de las hormonas, que no difiere de lo que consideramos una alimentación sana y equilibrada para todo el tiempo, pero sí debemos ajustar las cantidades y elegir algunos alimentos que pueden mejorar y ayudar a los síntomas. Entonces, por ejemplo, aquí les puse yo esta tablita donde tenemos una serie de elementos que nos pueden ayudar de pronto a disminuir los calores. La sabiduría popular nos enseña que la canela es una buen aromática para tomar, y esto nos va a ayudar a eliminar los calores. Las brevas son definitivas. Se dice que la breva, yo les he contado a ustedes en otras oportunidades, la breva es una fruta que es la fruta de las mujeres. Las brevas y los higos, que son de la misma familia, son excelentes para ayudar a disminuir los calores, los sofocos. Las pepitas de los limones también. Todas estas frutas tienen una serie de vitaminas, de minerales que nos ayudan en nuestro metabolismo y nos pueden ayudar a mejorar los síntomas.
Alimentos a eliminar, esto sí ya ustedes lo saben y yo creo que ni siquiera tendría que contárselo, porque los alimentos obviamente son ricos en grasas saturadas, estos los tenemos que eliminar de nuestra alimentación. Y las carnes rojas, los embutidos y la leche entera que nos van a aumentar el peso y el colesterol. Acuérdense ustedes que ya hemos hablado de las grasas trans, que hemos hablado de las grasas saturadas y de las no saturadas, que hemos hablado de cuáles son las buenas, cuáles son las malas y qué debemos hacer para mejorar nuestra alimentación. Entonces, por favor, eliminemos de nuestra alimentación todo este tipo de cosas que son tan ricas. ¿Por qué? Porque estimulan nuestras papilas gustativas, porque ya les he contado que las grasas estimulan nuestras papilas gustativas, que el azúcar que le ponen a los postres estimula nuestras papilas gustativas, que la grasita de todos los condimentos, todo esto estimula nuestras papilas gustativas y hace que los alimentos fritos, que los alimentos, las fritangas, las parrilladas, todo eso es muy rico. Pero acuérdense ustedes que una vez al año no hace daño, pero que no siga siendo un hábito alimentario para nuestra vida, porque no, ya estamos en una etapa de la vida en que tenemos que empezar a decantar, que tenemos que empezar a valorar realmente lo que es vivir sana y responsablemente. La alimentación tiene que ser una alimentación sana y responsable. Y acuérdense ustedes que se los he venido diciendo, a través del tiempo tenemos que cambiar esos paradigmas, tenemos que cambiar esas falsas creencias. Entonces, esto va a hacer que disminuyamos nuestro peso, que no permitamos que aumentemos de peso durante la menopausia, que cambie nuestra textura de la piel, que nos volvamos irritables. Todo este tipo de cosas influyen muchísimo en esto y afecta nuestra actividad, nuestra relación con nuestro marido, con nuestra pareja, afecta la actividad sexual, afecta todo. Los azúcares simples, todo esto, los dulces, la repostería, las harinas, los panes, los bizcochos, todo esto nos puede producir mareos, cambio de humor repentinos y por supuesto producen obesidad. Y también se produce entonces la famosa diabetes tipo 2, que es la causada por el consumo excesivo de todo este tipo de azúcares y de productos que nos hacen daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues comer menos. Con la edad aumenta la masa grasa y disminuye el músculo. Entonces, luego las necesidades calóricas son menores. Con la edad tenemos menos actividades, entonces tenemos que consumir menos cantidad de calorías. Se calcula que a partir de los 40 años las necesidades metabólicas de energía disminuyen en un 5% por década. Entonces, cada vez que cada 10 años va disminuyendo la cantidad, la necesidad calórica, entonces es muy importante que esto lo tengamos presente. Comamos menos. Podemos comer de todo, pero en menos con el aumento de peso. Es aconsejable, por tanto, disminuir el tamaño de las raciones. Aquí los vemos, muy poquitas raciones, pero pues podemos hacerlo sin restricciones. Pero acuérdense, agüita, frutas, verduras, esto es bien importante. Un buen truco puede ser utilizar platos más pequeños. Aquí en este plato vemos todos los alimentos, pero sí es un buen truco utilizar platos más pequeños. Entonces, si estamos acostumbrados a comer esta cantidad, pues vamos disminuyendo a esta hasta que lleguemos como a esta porción. Y lo podemos hacer más frecuentemente, pero en menos cantidades cada vez que comamos. Entonces, aumentar el número de comidas de 5 a 6 diarias, disminuyendo la cantidad, es algo que se recomienda siempre en las dietas de adelgazamiento, pero también es muy importante que lo vayamos haciendo a medida que estamos empezando con nuestra edad, con la menopausia y con la andropausia. Alimentos especiales indicados, entonces esto es bien importante también. Las frutas y las hortalizas, como en todos los procesos metabólicos, como en todas las patologías que se nos presentan, son prioritarias. Diariamente con al menos 5 raciones. Entonces yo les he dicho a ustedes, 3 de frutas, 2 de verduras. 3 frutas en el día son importantísimas, 2 verduras en el día son importantes. Estos nos van a dar minerales, vitaminas, fibra y pues entre más crudos los consumamos, muchísimo mejor, más beneficios van a tener, menos nutrientes pierden con la cocción. Entonces es bien importante. Los cereales también se deben consumir diariamente y preferiblemente integrales. No harinas, no procesados, sino los cereales íntegros, porque previenen el aumento de peso y nos aportan más nutrientes. Cuando los productos están casi como que la mata a la boca, son más nutritivos,
y tienen más nutrientes, más vitaminas, más minerales que nos ayudan en todos nuestros procesos metabólicos y en toda la nutrición de nuestro organismo. Las leguminosas se recomiendan muchísimo, entonces 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque como tenemos que disminuir el consumo de carnes rojas sobre todo, y las grasas, entonces ¿qué? La combinación de las leguminosas con los cereales nos dan un muy buen aporte de proteína. Y esto se los he yo mostrado a ustedes a través de otras capacitaciones, donde podemos ver aquí, por ejemplo, los frijolitos con el arroz o los frijolitos con la arepa. Aquí tienen la carnecita molida, porque bandeja paisa que se respete tiene que tener su carnecita molida, pero es muy importante que tenga los vegetales. Aquí tenemos el aguacate, que es una excelente fuente de grasa, y los platanitos, que son un hábito alimentario muy bueno, que nos aporta también una serie de nutrientes bien importantes y nos ayuda también con los carbohidratos, las vitaminas, los minerales y algo de hierro, que no se absorbe tanto como el hierro de origen animal, pero que sí nos aporta hierro. Entonces es bien importante que aprendamos a mezclar nuestras leguminosas con los cereales de acuerdo a nuestros gustos. No necesariamente tenemos que comer algo que no nos guste, pero sí aumentemos por lo menos 2 veces a la semana, consumamos frijoles o lentejas o garbanzos o habas. Es muy importante, tenemos soya también. Aquí tenemos la variedad de alimentos más grande que hay en el mundo, yo creo. Entonces tenemos frijoles de todas las clases: frijol verde, frijol rojo, frijol blanco, frijol caraota, frijol de todos los que ustedes quieran. Las grasas, entonces, son de origen vegetal, como el aceite de oliva. Acuérdense ustedes que nos aporta una muy buena calidad de grasa, y la que nos aportan los frutos secos, como las nueces, las almendras, los pistachos, y las semillas. Las semillas son bien importantes. Hay una semilla de lino, de chía, de sésamo, de girasol. Ahora se consiguen semillas de todas las clases, y estas se deben consumir a diario, pero en cantidades moderadas. Y las grasas que vienen de origen animal, como las que proporciona el pescado azul, por ejemplo, el salmón, el jurel, el boquerón, la sardina, las caballas, todo este tipo de pescados que son de aguas profundas y que nos aportan ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9, que son excelentes para un buen aporte de grasa, para un buen metabolismo de las grasas. Y pues importante, si se puede, si existe la posibilidad, consumamos unas 2 veces a la semana. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que también hay una acumulación de mercurio en ciertos pescados que vienen importados, y que tenemos que tener cuidado con eso y ver dónde compramos estos pescados, cuál es su origen, para que no vayamos a tener problemas de pronto de una acumulación de mercurio en nuestro organismo, que no sería lo ideal. También debemos consumir alimentos ricos en calcio. Por este problema de la osteoporosis o de la osteopenia, los lácteos son importantísimos fuentes de calcio, pero acuérdense ustedes que si las consumimos enteras, la leche, por ejemplo, nos aporta grasas que no son las buenas, las grasas saturadas que aportan. Entonces, o las consumimos descremadas o dejamos la leche a un lado. La leche definitivamente no es indispensable en nuestra alimentación. Sus productos derivados pueden ser un buen aporte. Por ejemplo, la mantequilla es un muy buen aporte de calcio y la podemos utilizar una vez al día. Por ejemplo, consumimos una arepita con mantequilla, o una taja de pan integral con mantequilla, o hacemos unos huevitos fritos en mantequilla. Esto es una cosa que se debe hacer 2 o 3 veces a la semana, y que nos va a ayudar muchísimo en el metabolismo del calcio, porque es muy importante que tengamos un muy buen aporte de calcio. Y una excelente elección para las personas, las mujeres y los hombres que están sufriendo de problemas de osteopenia o de osteoporosis, son las sardinas en aceite, que contienen 400 miligramos de calcio, 3 veces más que 100 gramos de leche, y solo 30 gramos de almendras. Entonces, es una muy buena elección consumir sardinas, y no hay una preparación más agradable que unas sardinas. Por ejemplo, unos espaguetis bien preparados con unas sardinas encima quedan deliciosas. O unas sardinas, bueno, hay muchísimas preparaciones, pero vale la pena que lo tengan en cuenta. Sardinas en aceite, y ojalá en aceite de oliva, son excelente fuente de calcio. Es muy importante. También encontramos cantidades importantes en las legumbres. Les estaba hablando hace un ratico de los higos y de las brevas. Son importantísimas y son unas frutas excelentes para la mujer. Para los calores, para la etapa de los sofocos, es bien importante. Las espinacas, las acelgas,
la cebolla puerro, las coles, todo el brócoli, el coliflor, los tallos, todo este tipo de legumbres nos aportan una muy buena cantidad de calcio. Todas las hojas verdes y sobre todo las verdes oscuras nos ayudan muchísimo. Se recomienda acompañar su consumo con vitamina C, por ejemplo, combinando la legumbre o la verdura con ensalada de tomate o de lechuga, añadiendo zumo de limón al agua que tomamos en las comidas. Esto es importante, ¿por qué? Para la absorción. Ustedes saben, y yo se los he explicado hace ya bastantes seminarios, en que la vitamina C, la vitamina del complejo B, son las vitaminas hidrosolubles y se pierden. Solamente el cuerpo utiliza lo que necesita y el resto lo elimina a través de la orina, a través del sudor, a través de las lágrimas, a través de todas las secreciones que tenemos en nuestro organismo. Entonces es muy importante que consumamos frutas y verduras, porque allí obtenemos la vitamina C, que es indispensable para el metabolismo, para el mantenimiento de los tejidos, para la regeneración de los tejidos, para la cicatrización, para todo este tipo de actividades fisiológicas que tienen que ver con el colágeno. Es muy importante que tengamos vitamina C. No debemos olvidar que el exceso de café y el exceso de cacao impiden una correcta absorción del calcio. Entonces, hay que controlar este tipo de sustancias. Hay que controlarlas, por favor. Tratemos de hacerlo, es muy importante, es difícil porque es un hábito que ya está muy asentado en nuestras vidas, pero es difícil y tratemos de hacerlo porque es muy bueno para nuestra salud si queremos tener una menopausia y una vejez más o menos tranquila. No hay que olvidar tampoco que para el calcio se fije a los huesos se necesita la vitamina D. ¿Y la vitamina D cómo la obtenemos? Pues exponiéndonos al sol. No necesitamos volvernos camarones, no necesitamos salir a ardernos en el sol, pero sí tenemos que exponernos al sol de 5 a 10 minutos diarios. La cara, los brazos, las manos, las piernas, ojalá las podamos asolear. ¿Por qué? Porque la vitamina D hace que el calcio se fije en nuestros huesos. Entonces, si no sacamos nada con consumir calcio, si no tenemos un buen aporte de vitamina D, y la vitamina D, además de que nos la dan algunos productos alimenticios como las leches y como los pescados, no la obtenemos sino del sol. Entonces es muy importante que nos asoleemos un ratico. Ojalá y preferiblemente en el sol que sale entre las 9 y las 11 de la mañana. Después ya los rayos solares son muy fuertes, tenemos problemas después para el cáncer de piel y para todo este tipo de manchas que se producen en la piel por demasiada exposición al sol. Pero debemos tener mucho cuidado con esto. También debemos consumir alimentos ricos en vitamina A. Acuérdense ustedes que la vitamina A es un antioxidante, especializada en reparar la piel, las uñas y las mucosas. Es necesario para tener una visión correcta y para la formación de las células sanguíneas. Todo esto es muy importante. Entonces ustedes vienen y pueden hacer un recuento de todo lo que hemos aprendido y realmente para tener una salud sexual adecuada debemos tener un muy buen aporte de nutrientes. Y toda esta vitamina A se encuentra en todos los alimentos que yo ya les he mencionado a ustedes, en el hígado, en la yema de huevo, en los pescados, en la mantequilla y en todas las leguminosas, las legumbres rojas, naranjas y las verdes oscuras. Es muy importante que consumamos estas frutas y estas verduras, la papaya, la naranja, el pimentón, todos estos son unas excelentes fuentes de betacarotenos y el betacaroteno es el pigmento que al ingresar a nuestro torrente circulatorio se transforma en vitamina A y es muy importante, sobre todo unidades equivalentes de retinol. Entonces esto es muy importante que las consumamos para tener un muy buen adecuado de nutrientes. Los alimentos ricos en vitamina B también son bien importantes. Las vitaminas del complejo B junto con la vitamina C son indispensables. Acuérdense ustedes que las vitaminas del complejo B son las que tienen que ver muchísimo con la neurotransmisión. Y la neurotransmisión, ¿qué quiere decir? Con todo lo que tiene los nervios, nuestros impulsos nerviosos, todos nuestros mensajes el cerebro. Entonces, por eso, si no tenemos un muy buen aporte de vitaminas del complejo B, vamos a estar con los cambios de estado de ánimo muy frecuentes y podemos llegar a la depresión.
cuando se pierden las vitaminas del complejo B y las vitaminas C y no hemos tenido una adecuada alimentación, pues vamos a tener todo este tipo de patologías que no son nada agradables. Por eso debemos consumir carnes rojas con prudencia, huevo, leche y derivados. Acuérdense ustedes, si van a consumir leche y derivados, que sean descremados. Las carnes rojas magras, o sea, que no tengan grasa. Y el huevo sí no tiene ningún problema. Cereales y leguminosas, aguacate, uvas pasas, higos y brevas, nueces, almendras y champiñones. Son excelentes fuentes de vitamina del complejo B y tenemos que incluirlas en nuestra alimentación. Las semillas de soya y sus derivados. Entonces aquí ya existen muchísimas recomendaciones. Esto va muy especialmente para las señoras, donde sea de raza india, sea de raza blanca, sea rubia, sea morena, sea trigueña, sea lo que sea, a todas las mujeres en el mundo se nos producen estas alteraciones fisiológicas que son una etapa normal de nuestra vida y que hay que combatirla. Simplemente hay que aceptarla y dependiendo de nuestra actitud frente a estas circunstancias, entonces vamos a sentirnos muchísimo mejor. Por ejemplo, miren ustedes esta señora, que es una señora de la India, miren ustedes la felicidad, a pesar de que está sufriendo de los calores, pero ella ¿cómo la está combatiendo? Pues con su soya. En las culturas en las que la soya forma parte de la alimentación desde la infancia, los efectos de la menopausia son muchísimo menores. Entonces, apenas un 14% en las chinas o un 25% en las japonesas, cuando en las mujeres occidentales estas molestias están presentes entre un 70 y un 80%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo no les estoy diciendo que entonces se conviertan en unas consumidoras de soya, porque nuestro hábito alimentario no es consumir soya, no es consumir soya permanentemente, pero sí debemos incluirla en nuestra alimentación y esto nos va a ayudar muchísimo en esta etapa de la vida, entre los 40 y los 60 años, a que cambiemos estas actitudes, a que nos quiten esos sofocos tan espantosos y a que esas patologías, esas alteraciones que se nos producen a nivel de piel, los dolores de cabeza, los mareos, la desesperación, todo este tipo de cosas nos pueden ayudar muchísimo por la cantidad de nutrientes que contiene la soya, porque son muy importantes. Pero también hay que tener precaución, porque entonces la soya tiene alguna relación con el cáncer de mama, sobre todo en las personas pues, que no tienen este hábito alimentario. Más del 75% de los cánceres de mama se diagnostican en mujeres mayores de 50 años y en la inmensa mayoría de los casos estos cánceres dependen de los estrógenos. Entonces, cuando se consumen estrógenos, cuando tenemos alteraciones en estos metabolismos de las hormonas, se puede llegar a presentar el cáncer de mama. Entonces, por eso las mujeres afectadas por un cáncer de mama deben evitar por completo tomar cualquier forma de suplemento con isoflavonas, o sea, con soya. La soya, no. Cuando ustedes tengan un diagnóstico de cáncer de mama, adiós soya, no se puede utilizar. Es bien importante que esto lo sepamos y lo tengamos muy presente. Las semillas de lino, las semillas de alfalfa, todo este tipo de alimentos nos ayudan muchísimo para mejorar todas las sintomatologías, todas las características, todas las alteraciones que se nos producen cuando llega la menopausia. Hay alimentos ricos en boro y es la primera vez que ustedes oyen el boro aquí, pero el boro es un mineral que lo necesitamos es uno de los oligoelementos, o sea, se necesitan muy mínimas cantidades en nuestra alimentación, pero es muy importante que lo consumamos y por eso están las fresas. Las fresas son indispensables en la alimentación, sobre todo en la menopausia, porque nos producen boro, nos aportan boro. Los espárragos, bueno, otra serie de nutrientes nos pueden aportar también. Ahora, ¿cuándo comienza la menopausia en los hombres? Pues entonces más o menos entre los 40 y los 55 años de edad. Entonces esto no es una enfermedad y esto también tenemos que tenerlo muy presente. Es un proceso normal de la vida. Es un periodo biológico en que da una disminución en la producción de la testosterona masculina, lo mismo que nos produce a nosotros en la producción de los estrógenos. Esta fase es muy habitual en hombres entre 40 y 55 años de edad. La premenopausia en los hombres empieza antes de los 45 con síntomas que no son tan notorios, pero que a veces sí se les puede reconocer. Entonces hay cambios en la actitud y el estado de ánimo, hay fatiga, hay pérdida de energía, disminuye la libido y el deseo sexual y hay alteraciones en la erección. Entonces, ¿qué pasa? Hay aumento de peso, hay irritabilidad y hay depresión.
más o menos lo mismo que sentimos las mujeres, solo que los hombres a veces no lo quieren reconocer, pero más o menos tienen las mismas patologías que nosotros, los mismos síntomas, perdón, no patologías porque no es una enfermedad, la misma sintomatología, pero ellos no lo quieren reconocer a veces y entonces por eso se vuelven irritables, por eso entonces hacen cosas que no están bien hechas, como que empiezan a arreglarse mejor y se van para la calle, llegan más tarde y entonces se consiguen hasta una novia y entonces la señora empieza a sufrir y entonces empezamos a tener problemas matrimoniales. Y todo esto, ¿por qué? Porque no estamos preparados para estas etapas de la vida. Por favor, preparémonos para estas etapas de la vida. ¿Cómo tratarla? Es más o menos lo mismo que estamos haciendo con las señoras. Con una terapia de reemplazo hormonal, las señoras también tienen que ir al médico a buscar una terapia de reemplazo hormonal si es necesario y puede revertir el efecto de la bajada de la testosterona. También entonces se recomienda que no consuman sal en exceso, que no consuman grasas en exceso, que evitemos las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la osteoporosis, porque todo esto se le puede presentar a los hombres. Evitar el estrés no es fácil, pero por favor, pues pueden hacer lo mismo que las mujeres, hacer ejercicio físico, meterse a clases de meditación, escuchar música, leer, meditar y prepararse para esta etapa de la vida, que es una etapa normal, es un proceso normal, pero que es necesario estar preparados. Consumir una alimentación equilibrada, que es más o menos lo mismo que yo les estoy diciendo a las señoras, es lo mismo para los señores. Es importante evitar el aumento de peso, no consumir alimentos que ayuden al colesterol o que aumenten la tensión y que nos dé diabetes. ¿Cómo? Pues que en su dieta predomine la comida natural, las verduras, las frutas, evitar los azúcares refinados, no consumir cosas grasas saturadas. Cuidar tu rutina y hábitos en la cocina, comer despacio y tranquilo, usar especias para dar sabor a las comidas y reducir el consumo de sal, dedicar un tiempo a la cocina o elegir snacks saludables como frutos secos en vez de papas fritas, por ejemplo. Y disfrutar más tiempo, pasar más tiempo en familia, en pareja. Esto es bien importante, muy, muy importante. Descansar adecuadamente. Si puedes hacer una pequeña siesta de 20 minutos después del almuerzo, esto es importante, pero no más tiempo para que no se altere el descanso nocturno. Y por la noche intenta dormir al menos 8 horas. Hay que hacer una higiene del sueño, entonces no tener televisión y todas estas cosas en la habitación. Reduce las sustancias tóxicas, entonces adiós estas sustancias. Entonces, si se fuma es un buen momento para dejarlo. Si se consume alcohol frecuente también es un momento para dejarlo. No quiere decir que no se puedan volver a tomar un trago, no, pero sí moderadamente. Y en ese sentido hay que indicar que no debes automedicarte. Entonces siempre hay que buscar un profesional de la salud que te ayude para todo esto. Así es que la conclusión es, disfruta de tu vida sexual, aunque se haya reducido tu apetito, debes intentar mantenerte activo, resulta beneficioso para la producción de testosterona y la capacidad de erección, e intenta disfrutar plenamente de tu vida sexual. Recuerden, hombres y mujeres, la menopausia y la mal llamada andropausia son etapas normales del proceso vital. La actitud emocional con la que asumimos esta etapa determinará muchas reacciones fisiológicas y psicológicas. La alimentación saludable es determinante tanto para hombres como para mujeres. El ejercicio y la actividad física son muy importantes para poder asumir los cambios. El trabajo o la actividad laboral no se debe ver afectada por esta etapa de la vida. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es una parte que encuentran ustedes en la Biblia, en Corintios 13. Es bien importante que lo tengamos presente. No hay nada más agradable que llegar al final de la vida con la persona que te acompañó desde el principio, con la persona con la que fue tu novia, la que fue después tu esposa, la madre de tus hijos. Disfrutar estos momentos ya en que los hijos se han ido, que ya no están en casa, es bien importante acostumbrarse a compartir, poder estar tranquilos, felices y poder disfrutar de los nietos de vez en cuando. No hay nada más agradable que disfrutar de los nietos porque también son una bendición. Pero acordémonos que la vida sexual activa es importante y que la menopausia y la andropausia no son una enfermedad, son una etapa normal de nuestras vidas. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Hola, amiga, claro que sí, sí, señora. Bueno, por acá te cuento que, como siempre, hemos tenido bastantes comentarios positivos. Por acá nos dicen, doctora, ¿qué nos aconseja comer para evitar agotamiento físico? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver por qué está el agotamiento físico, a qué se debe el agotamiento físico. Pero si no hay alguna patología o si no estamos pasando por la etapa de la menopausia, debemos tener
un adecuado aporte de calorías y nutrientes, pero sobre todo vitaminas y minerales son indispensables. Por ejemplo, para el agotamiento físico es importante consumir zinc y consumir magnesio. ¿Y esto dónde lo obtenemos? Lo obtenemos en las leguminosas, lo obtenemos en los pescados, y es bien importante que tengamos un buen aporte calórico en el huevo también. Entonces tenemos que hacer una valoración inicial, el por qué el agotamiento, si es que estás con estrés, si es que tienes demasiado trabajo, si es que tienes preocupaciones. Todo esto puede ser causa de un agotamiento físico. Primero hay que buscar la raíz y luego damos la solución. Perfecto, bueno doctora, como siempre agradeciéndote por estos espacios, por esos talleres tan importantes que nos regalas todas las semanas. Esperamos como siempre poderte ver la próxima semana con un nuevo tema. Bueno, muchísimas gracias, espero que tengan una linda semana. Por favor, cuídense y recuerden usar el tapabocas, lavado de manos frecuente, distanciamiento físico, no social, físico. Por favor, cuidémonos, que de esto depende que salgamos adelante. Que tengan una feliz semana. Hasta luego. Claro que sí, doctora. Una feliz semana para ti también. Para todos nuestros asistentes, les recordamos que la grabación de este taller la podrán ver en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. A todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Bueno, pero antes quiero hacerles una invitación muy especial. A las 10 de la mañana tenemos nuestro foro regional Sucre Diferente, todos unidos por la seguridad y la salud en el trabajo del departamento. Ya saben, invitadísimos todos. Tendremos a los panelistas, la doctora Carmen Felipa, el doctor Jesús Palomino y la doctora Dayana Lago, para que por favor participen y se conecten con Positiva. Ahora sí, los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz martes.